Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo extra, el incidente del Shinigami en Kararagi. Tal como lo pensaba, ¿estás preocupado por Natsuki? Y, llamado desde un lado mientras miraba por la ventana, Julius se sintió avergonzado por su incertidumbre. Causar aprensión y preocupación a su señor era un acto del que cualquier caballero debería avergonzarse. Más aún cuando no se trataba de su propio territorio, sino de una facción contraria. Por consiguiente, Julius sacudió su cabeza con un no. Mis más sinceras disculpas por preocuparla. A partir de ahora, tendré más cuidado. No tienes que actuar de forma tan seria. Incluso para nosotros, hemos completado nuestro objetivo original. Probablemente él seguirá hasta que muera, aunque dejar a Natsuki en ese estado es bastante aterrador. Aunque, tanto él como los que lo rodeaban parecieron aceptarlo como Sparka. Que traten de ser demasiado positivos al respecto es aún más lamentable. Bueno, cualquier cosa de ahí en adelante no es nuestro asunto, así que Emilia y los demás en verdad tienen que ayudar a apoyarlo. Colocando elegantemente su mano en su mejilla, Anastasia expresó sus pensamientos. Ella era su señora, y hablaba con franqueza. A partir de aquí, los forasteros como Julius y Anastasia no tenían lugar para interferir, ni deberían hacerlo. A pesar de todo, nos ayudaron bastante a recuperarnos. Ahora que las posiciones están invertidas, es posible que él no pueda esperar a que las cosas se calmen, eso podría ser una postura arriesgada. Basta con eso, esta pequeña va a acabar desconcertando a Julius otra vez. Habiéndose metido en la conversación de la pareja, la declaración de la bufanda del zorro blanco, Echidna, hizo que Anastasia agarrara el hocico del espíritu y la reprendiera. Ante la familiar interacción entre ambas, una mirada ligeramente complacida apareció en el rostro de Julius. No hay necesidad de preocuparse, lo que quiero decir es que, aunque tengan sus dudas basadas en mi historial hasta ahora, les aseguro que estos pensamientos y preocupaciones de Lady Anastasia y Echidna son prematuros. Sí. Dejamos Wallachia antes de que Natsuki pudiera concluir su Sparka. Como seguramente te habría molestado esa decisión, temí que tal vez tu confianza en Ana se hubiera visto gravemente dañada. Ciertamente, sería una mentira decir que no me sigue doliendo el corazón. Aún así, mi máxima prioridad es Lady Anastasia. Subaru debe levantarse por sus propias fuerzas, apoyado por los que lo rodean. Sin engaños, exponiendo sus sinceros sentimientos, Julius respondió a Anastasia y a Echidna. Concluida la batalla contra el gran desastre, Julius y compañía habían dejado al grupo de Subaru en la ciudad fortificada, partiendo primero del Imperio. Hasta su último día, Subaru había estado acumulando tiempo en un ritual conocido como Sparka, lo que también podría llamarse absolución, tiempo empleado para castigarse a sí mismo. El hecho de que sus palabras hubieran sido incapaces de llegar a esa lamentable figura era una pena extremadamente grande para él. No obstante, la razón por la que Subaru buscaba el Sparka, la profunda herida que había recibido tras la muerte de Priscilla Variele, no era algo que llevara solo. En silencio, Julius desvió la mirada hacia Anastasia mientras ella rascaba el cuello de Echidna. Habiendo recuperado su ánimo, Anastasia parecía haber estado actuando con normalidad, pero Julius conocía su egoísmo sin fondo para desearlo todo, una personalidad tal que, no queriendo que Julius desapareciera de sus recuerdos a través de la autoridad de la gula, incluso se había sellado a sí misma. Para Anastasia, perder a alguien que conocía era un asunto terriblemente difícil. Aunque esa fuera alguien que se le opusiera en la selección real, con quien compartía un reconocimiento mutuo de que no podrían llevarse bien. Por eso, dices que Ana es tu máxima prioridad. Santo cielo, me alivia oír eso de tu boca. Si haces todo lo posible por convencer a Jalibel ahora, entonces,
suponiendo que caigas de tu puesto como caballero, Julius, es posible que logres reunir suficiente prestigio para seguir actuando como sustituto. En cuanto a tener fuerza y lealtad hacia Lady Anastasia, para este ejemplo, ¿qué tal si nos referimos a ello como los sentimientos de tener cariño por Lady Anastasia? Con respecto a eso, quizás tenga pocas posibilidades frente a Jalibel, pero, desafortunadamente, no cederé este título mío. Reposa sobre mi honor. Cuando su mirada chocó con los ojos negros de Equidna, Julius reveló su postura. Con Anastasia como su número 1, Julius y Equidna estaban de acuerdo en el mismo objetivo. Sería inútil provocar el desagrado de este espíritu, y fácilmente podría convertirse en un conflicto fútil. Eliminando esas numerosas dificultades, él apoyaría a Anastasia. Ensalzado como el perfecto, ese es el deber que debo cumplir como caballero. Anastasia vio de reojo la tensa mirada entre Julius y Equidna. Se sintió preocupada, pero mantuvo la sonrisa a pesar de su confusión. Las dos personas que hablaban junto a ella tenían toda la intención de comprender sus intenciones y preocupaciones. Habiendo entrado en Wallachia como una emisaria especial de Kararagi, Anastasia regresaba en medio de sentimientos de pérdida, temiendo la situación. Esas dos personas estaban mostrando consideración por ella. Pero, ¿no habrían entendido esos dos demasiado bien cómo se sentía Anastasia? Mira, con esa princesa muriendo, no intento decir que no esté alterada. Alguien que no moriría aun si la mataran. Priscila parecía encajar en esa evaluación más que cualquier otra persona. Que ella hubiera quemado su vida para defender su país de origen, y luego dejar esas últimas palabras a Anastasia y Emilia allí, no era algo que pudiera dejar el corazón de Anastasia sin ninguna marca. Pero, mucho más susceptible a sentirse herida, probablemente sin haber preparado su corazón, Emilia también había estado presente. No se lo había contado a nadie, pero la presencia de Emilia la había salvado en gran medida. Eso era debido a que la compañía de alguien que estaba más perturbada que ella le otorgó a Anastasia la capacidad de pensar de manera sosegada. Gracias a eso, Anastasia había logrado anular su agitación interna con respecto a la muerte de Priscila. De este modo, la preocupación de Julius y Equidna era un poco autoritaria, pero... Bueno, tal vez sea mejor para esos dos si dejo que se preocupen por mí de momento. Si uno tropieza con algo y se raspa la rodilla, la sangre de la herida eventualmente se detendría, se convertiría en una costra, y una vez transcurrido el tiempo suficiente para que cicatrice, esa persona tendría cuidado para no volver a tropezar. Ahora mismo, Julius y Equidna estaban en medio de ese proceso, esperando a que se convirtiera en costra. Para ese propósito. Por ahora, quiero encargarme pronto del trabajo más urgente, pero parece que están tardando bastante en recibirnos. Acariciando el pelaje de Equidna en su cuello, Anastasia murmuró eso. El grupo de Anastasia, tras partir del imperio de Wallachia y cruzar la frontera de vuelta a las ciudades-estado de Kararagi, habían entrado en la tercera ciudad, Ibada, con el fin de informar de sus resultados como emisarios. Ya habían verificado su identidad y se les hizo pasar a la mansión del alcalde de Ibada, Orgoayata, pero aún no se les había dado permiso para reunirse con el propio Orgo. Comprendían que era un hombre ocupado, pero el asunto por el que estaban aquí también debía de ser bastante importante. No me digas, ¿hay algún tipo de problemilla? Como era de esperar, tienes una intuición condenadamente fantástica, pequeña Ana. Mientras Anastasia reflexionaba sobre la razón por la que la otra parte podría no tener razón, quien escuchó eso de manera descortés y luego habló fue la figura alta que había aparecido en la habitación vacía. Jalibel. A diferencia de Anastasia y los demás, que estaban siendo tratados como invitados, Jalibel era considerado una persona privilegiada de Kararagi, y por lo tanto, ya se había presentado ante Orgo, pero... ¿Qué es esto? Ya sabes que es de mala educación escuchar a escondidas cuando la gente está hablando sola, ¿o no? Lo siento, lo siento. Pero no estaba escuchando a escondidas ni nada de eso. Mis oídos son condenadamente buenos, eso es todo. Ya terminaron de prepararse allá atrás, así que me dijeron que les echara un grito. Aunque me cuesta creer que el alcalde Orgo usara su mandíbula de la forma en que usted acaba de hacerlo. Bueno, ya sabes, las palabras son flexibles. Bueno, rápido, rápido. ¿Recuerdas la frase favorita de la pequeña Ana?
El tiempo es dinero, el proverbio de Josim. ¿En serio ahora? Siendo apresurada por la actitud descarada de Jalibel, Anastasia tomó la mano que Julius le ofrecía gentilmente y se puso de pie, antes de dirigirse hacia Jalibel con un ¿y bien? Cuando elogiaste mi intuición, te referías a que en realidad había algún problema, ¿cierto? Sí, aunque creo que es mejor que te lo diga Orgo y no yo. Después de todo, no tengo tan claro todo el asuntillo. No me asustes. Dándose aires, o más bien, no queriendo darles prejuicios superfluos, la forma de hablar de Jalibel recordaba en cierto modo a la reunión con los alcaldes antes de partir hacia el imperio. En aquel entonces, el tema de conversación fue el cataclismo provocado por la resurrección a gran escala de muertos vivientes que se había producido a lo largo de la frontera con el imperio de Wallachia. El hecho de que el comportamiento de Jalibel le recordara a eso, era más que suficiente para ser un mal presagio. Aunque acabamos de regresar, siempre tiene que haber algo. De verdad, ni siquiera tenemos tiempo para descansar. La ciudades-estado de Cararagui era un país compuesto por 10 grandes ciudades registradas, y los alcaldes encargados de cada ciudad eran todos individuos distinguidos de brillantes talentos. Por lo tanto, el alcalde Orgo Ayata de la tercera ciudad, Ibada, también era un individuo competente. Mientras recibía el informe de Anastasia y los demás tras su regreso de Wallachia, Orgo apretó con fuerza el abanico que tenía en la mano mientras le temblaban las redondeadas puntas de su característico bigote. En otras palabras, el incidente que tuvo su impulso en el imperio se resolvió de forma segura mientras esa gente muerta seguía retorciéndose por todas partes. ¿El imperio mandó algún agradecimiento hacia nosotros, las ciudades-estado? Eso. Estuve hablando con su primer ministro y conseguí un acuerdo definitivo. También tengo una letra de cambio completa, así que puede estar tranquilo. Ya veo, ya veo. Entonces, el hecho de que hayan regresado sanos y salvos, e incluso hayan contraído una deuda de Wallachia con Cararagui, es realmente un motivo de gran celebración. Mi más profundo agradecimiento. Considerando todo eso, señor Orgo, su cara no hace parecer que sea momento de grandes celebraciones en lo más mínimo. Habiendo recibido un informe que no era más que positivo, Orgo mostró una gran alegría en sus palabras. No obstante, como había señalado Anastasia, esa alegría no se reflejaba en absoluto en su voz ni en su expresión facial. Tal y como Jalibel había adelantado antes en la habitación vacía, se estaba produciendo algún tipo de problema desalentador. Echidna también lo percibía así. Por lo tanto, era probable que Anastasia también metiera las narices en ello. Santo cielo, estoy agotada. Antes de que el ambiente de la conversación pudiera ponerse claramente más pesado, Echidna suspiró. De ser posible, después de darlo todo en su trabajo como emisaria, quería que Anastasia descansara un poco sin necesidad de pensar en nada. En este caso, quería darle tiempo para algo relajante, como trabajar con el ábaco por primera vez en mucho tiempo en su papel de representante de la compañía comercial Josin. Por supuesto, también estaba el hecho de que Anastasia veía esto como si Echidna y Julius se preocuparan demasiado por ella, pero en opinión de Echidna, Anastasia estaba equivocada. Echidna, al haber sido la más cercana a Anastasia tanto física como emocionalmente desde hacía ya 10 años, se enorgullecía de comprender claramente que los acontecimientos del imperio estaban pesando sobre Anastasia más de lo que ella misma era consciente. Es por eso que no tenía la intención de involucrarse en otro problema antes de que Anastasia pudiera descansar adecuadamente, pero, a decir verdad, hay un pequeño problema que se ha suscitado en Banan. Y, cuando Orgo reveló aquello con voz débil, Echidna entrecerró sus ojos negros. No es que la actitud de Orgo fuera realmente débil, sino que estaba empleando un método para ganarse la simpatía de la otra parte. Por supuesto, no era algo que fuera a ser efectivo contra Anastasia, una gran comerciante que había pasado por cientos de batallas, pero... ¿Un problema en Banan cómo es eso? Dado que estaba esperando nuestro informe, quizás esté relacionado con esa gente muerta. Aún así, de esa manera, Anastasia incitó a Orgo a continuar. Bueno, sería una charla rápida si ese fuera el caso, pero es un poco preocupante que no parezca ser así. El origen de todos los problemas con la gente muerta se resolvió en Wallachia. Basándome también en las localizaciones, creo que sería bastante difícil que ambas cosas estuvieran conectadas. Banan,
Esa es la segunda ciudad, ¿correcto? Se encuentra al oeste de Kyo, que está justo en el centro de Kararagi, a bastante distancia de la frontera con el imperio. Hay algunos zombies que quedaron sin liquidar, pero basándonos en la distancia, esto no tendría relación. Julius y Anastasia conversaron largo y tendido, señalando el mapa que habían imaginado en sus mentes. En ese diálogo que hacía referencia a un mapa imaginario que él no podía ver, Orgo sujetó su abanico y asintió. En resumen, se trataba de lo siguiente. Con el problema de Wallachia resuelto, a partir de aquí negociaríamos nuestra recompensa, aunque eso sería lo ideal, alguien está haciendo algo para crear problemas en Kararagi, así que por ahora no podemos. Es más o menos eso. Independientemente de su forma de expresarse, el pensamiento de Jalibel no está equivocado. Mientras Orgo lo miraba con amargura, Jalibel movía el quiseru que tenía en la boca arriba y abajo en una respuesta superficial. En cualquier caso, si era como Jalibel había resumido, entonces podía suponerse que los temores de Orgo no estaban relacionados con Wallachia, sino que eran algo provocado por un tercero. El único problema era saber por qué se le daba tanta importancia. Le dije que fuera directo, señor Orgo. ¿Qué está pasando y cuál es el alcance de los daños? Y por último, ¿por qué nos lo cuenta? Lady Anastasia. Creo que se debe a que la información con la que regresamos puede influir en la toma de decisiones del alcalde Orgo. No, no es solo eso. Se trata del señor Orgo y los demás. En su mayoría, hemos entendido que no está relacionado con el imperio. Pero entonces, el hecho de que nos haya llamado aquí significa que, al hacer una pausa en sus palabras, el brillo de los ojos turquesa pálido de Anastasia se intensificó. Con el fin de aventajar a su oponente en las negociaciones, Anastasia consideró apropiado evitar emocionarse. Por eso, aquella era una mirada de ira claramente definida que apenas se veía. Ante ese comportamiento de Anastasia, los pensamientos de Julius y Echidna se quedaron medio paso atrás. Por otro lado, la respuesta de Orgo que siguió, les informó claramente de la razón detrás de ese enfado. El abanico que sostenía Orgo en la mano rechinó, y continuó con expresión apenada. Eso fue. Se han producido daños a gran escala por el viento en Manan. La ciudad está parcialmente destruida y, por precaución, enviamos a mucha gente de los alrededores a resguardarse tierra adentro. Entre ellos estaba el colmillo de hierro de su territorio. Ricardo y los demás. ¿Están bien? No podemos contactar con ellos. Ahora mismo, Banan ha sido completamente envuelta por el viento, y nadie puede salir. En medio de las estruendosas y avasalladoras ráfagas de viento feroz, Ricardo se apoyó en su gran cuchilla y se mantuvo firme. Los alrededores, el paisaje urbano de Kararagi con el que había estado familiarizado desde hacía muchos años, estaba devastado y arrasado por el viento. Techos y pilares, todos y cada uno habían volado por los aires, las cosas habían quedado en un estado miserable. ¿Qué es esto? Me recuerda a aquella vez que pasó aquel condenado incendio gigante. En Kararagi, donde la mayoría de los edificios eran de madera, si algo provocaba un incendio, este se extendía inmediatamente por toda la ciudad. Cuando eso ocurría, demolían todas las casas para evitar que las llamas se propagaran más, y el resultado era la misma sensación de vacío que estaba ahora en la ciudad. Pero los habitantes de Kararagi no eran tan blandos como para que se les rompiera el corazón por eso. En el pasado, cuando se incendió el edificio habitacional en el que vivían Ricardo y Anastasia, una madre que había perdido hasta el último de sus enseres domésticos se rió diciendo: «Supongo que debería haber preparado unas batatas», y después, Ricardo fue testigo de cómo ella y sus hijos volvían a levantarse más fuertes que nunca. La fuerza para sonreír, incluso en esos momentos deprimentes, estaba sin duda presente en Kararagi. Por eso, no tenemos más opción que lidiar con esto y hacer que todos puedan sonreír de nuevo. Después de todo, nuestra jefa volverá pronto a casa. Diciendo esto, se esforzó por mantener los párpados abiertos, ya que el viento estaba a punto de forzarlos a cerrarse. Ricardo miró a su frente. Mientras las ráfagas de viento feroz danzaban, pareciendo que en cualquier momento podrían barrer el gran cuerpo de Ricardo, de más de 2 metros de altura, este fulminó con la mirada a la silueta que se le acercaba con pasos tranquilos. Captada en la aguda mirada de Ricardo, la silueta,
una mujer delgada de cabello blanco, vestida con ropa tradicional vaso, inclinó la cabeza. ¿Por qué no hablas tanto con esa boca tan ruidosa que tienes? Ese gran cuerpo tuyo es solo eso y nada más. No saliste volando por mi viento, así que te alabaré. ¿Quién en su sano juicio te alabaría? Vaya, pero qué señorita tan vibrante. Si vas a armar un espectáculo, creo que sacarías más provecho haciéndolo en una obra teatral. Silencio, ladrón imprudente. Haz lo que se te dice y devuélveme mi esfera de luz. Había intentado averiguar si se trataba de alguien con quien pudiera conversar. En cambio, Ricardo arrugó el hocico ante la frase desconocida pronunciada por la mujer de actitud hostil. Podía suponer que la mujer que tenía delante había perdido algo y ahora lo estaba buscando. El problema era que su método de búsqueda era algo excesivo y grandioso, ya que había envuelto a toda la ciudad en un gran tornado. En el centro del incidente que más tarde pasaría a llamarse el cataclismo del Shinigami, Ricardo apretó los colmillos. Sin dejar de pensar en que no parecía que aquello fuera a terminar simplemente con una severa reprimenda a Anastasia una vez que ella regresara. Capítulo extra. Sin Estela no hay vida. Aldebarán. Fue llamado con voz clara, era algo que Aldebarán odiaba. Odiaba ese nombre. Además, también odiaba a la persona que lo había llamado. Más aún, había muchos otros factores que odiaba y que se podrían explotar por el bien del argumento. De cualquier forma, su odio no era algo que podía ser evitado. Santo cielo, pero qué cara de disgusto tienes. Aunque, había sugerido ese nombre pensando que sería lo mejor para ti. Hablando de esa manera tan despreocupada, aquella cara, que estaba al revés, entró en su campo de visión. La razón de su sentido invertido era simple y clara, estaba tirado, esparramado en el suelo. Y la razón por la que estaba así también era simple y clara, esa persona al revés lo había vencido. El hecho de que fuera una mirada cargada de descontento, así como los rasgos faciales adornados con largas pestañas, con una belleza serena que no se inmutaba en lo más mínimo, se podía percibir en ese campo de visión invertido, lo que realmente lo enfurecía. Lo siento por eso. Personalmente, no me preocupa demasiado la belleza. Aunque, dicho eso, a veces me preocupo indebidamente por el hecho de tener una figura bastante delgada en comparación con mis amigas. Viéndolo de manera exhaustiva, me pregunto si estoy tan celosa como para querer abandonarla. Mientras decía eso, la persona al revés adoptó un aire ligeramente coqueto. Su comportamiento y sus gestos hacían evidente que quería decir: yo no haría tal cosa. Por esa razón, en su corazón surgía un sentimiento de no querer seguir los caprichos de esa persona, pasara lo que pasara. Por otro lado, en respuesta a su silencio, esa persona soltó una pequeña risa. Jiji. El hecho de que seas consciente de las palabras que quería decir pero que no llegué a pronunciar, si ignoramos tu corazón rebelde hacia el yo dentro de ti, ¿no significaría que yo habría imaginado exactamente las mismas palabras? Ese tipo de razonamiento es demasiado malicioso. ¿No es ese un engaño tipo, el que habla gana? Frente a una lógica que era demasiado invencible, se levantó de un salto como si quisiera decirle que no se metiera con él. No obstante, esa protesta directa y genuina de su parte no parecía resonar en absoluto con esa persona. Después de todo, para ella, parecía natural no prestar atención a ningún abuso verbal u objeción. Las artimañas, engaños y lo que sea, están fuera de lugar. Después de todo, soy una bruja malvada, ¿sabes? De hecho, con una expresión muy propia de una bruja, más maliciosa que la de cobardes o estafadores, ella sonrió. Aldebarán. Y, cada vez que eso se decía con voz clara, Aldebarán ya no quería responder. Aunque lo entendía como un nombre con el que se refería a él mismo, no podía evitar odiar las cosas que odiaba. Dicho esto, incluso si intentaba permanecer en la ignorancia de manera persistente, no le serviría de nada. Eso era porque Aldebarán, 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 Aldebarán. Oye, ya cierra la maldita boca. Puedo escucharte. Es bueno oír eso. También me preguntaba si podrías escucharme mientras te llamaba.
Es de suma importancia que no haya discrepancias en nuestra percepción mutua. Entonces, ¿lo has escuchado? Ante las desvergonzadas palabras de la bruja, Aldebarán se sentó con las piernas cruzadas y apoyó la barbilla en la mano izquierda. Con los labios fruncidos, demostró su falta de intención de contestar, pero por desgracia no se trataba de una persona tan amable como para permitirle el derecho a permanecer en silencio. Manteniendo la boca cerrada, mientras intentaba competir contra ella en tolerancia al silencio, aquellos ojos negros dirigieron su mirada hacia él en silencio. Bien. Se trataba de magia, ¿no? Eso que te encanta y se te da tan bien con tantos conocimientos dignos de celebrar, ¿verdad? ¿Así que lo sabes? Pero, de nuevo, se puede discutir si me gusta la magia o no. Parece que tanto yo como los demás reconocemos que se me da bien. Pero, en cuanto a si ser bueno en algo me obliga inmediatamente a que me guste o no. No digas cientos de cosas para responder a solo una. Estoy perdiendo cada vez más las ganas de hablar contigo. Cuando la bruja le hizo arrepentirse inmediatamente de su descuidado comentario, Aldebarán se rascó la cabeza con brusquedad. Cerrando un solo ojo mientras lo miraba, la bruja suspiró ahora sí. ¿Por qué siempre intentas interrumpir de esa forma el curso de la conversación? Aunque el resultado sea el mismo, te empeñas en esta resistencia sin sentido. No es eficiente, me cuesta comprenderlo. Si no te gusta, deja de hacerlo. No es que te lo esté pidiendo. ¿Qué no me gusta? Nunca se me había ocurrido la idea de que esto no me gustara. He dicho que me cuesta comprenderlo, pero no es que lo rechace. Más bien, como alguien que desea aprender cosas que desconozco, me siento más inclinada a interesarme por las cosas que son complicadas. Dicho esto, a pesar de ser del mismo origen, me preocupa seriamente por qué se ha producido tal diferencia de resultados. Un nacimiento más temprano o más tardío, la diferencia de entornos, el alcance de un sentido de propósito, esos diversos factores son concebibles, pero no parece práctico reducirlos específicamente a un factor. Llevándose un dedo a los labios, la bruja murmuró y se adentró en su pequeño mundo. Como esto mostraba signos de alargarse por un rato, harto, Aldebarán miró hacia el cielo. En lo alto, había un cielo que se extendía interminablemente más y más, sin ninguna grieta visible. Lejos en la distancia, la llanura verde que se encontraba con el cielo en el horizonte también se extendía sobre una vasta área sin fin a la vista. En realidad, si uno se aventuraba allí sin pensar en nada, generalmente se perdería y moriría. Ese era el tipo de lugar que era. Este era un espacio de ensueño creado por la bruja. Venía aquí siempre, pero cada vez que lo invitaban, se quedaba estupefacto ante la extraordinaria proeza de crear todo un mundo personal. La bruja era capaz de tanto, y aún así incluso albergaba un gran deseo que no había podido cumplir. Intentar que un individuo tan pequeño lo completara era algo impensable, lo que hacía que él le cuestionara su cordura. Por desgracia, no puedo evitar decir que esa impresión que tienes es superficial. Regresaste de tu propio mundo más rápido de lo que esperaba. Solo estuve un rato inmersa en la contemplación. ¿Te referías a eso como mi propio mundo? Es una forma interesante de expresarlo. Como era de esperar, tienes ideas que yo no tengo. La bruja sonrió con admiración, y al entender que esos ojos negros se fijaban más allá de él, hacia un tercero, alabando a esa otra persona, Aldebarán escupió, como diciendo, maldición. Su reacción hizo que la bruja parpadeara sorprendida. Seguramente no esperas que sea capaz de adivinar las emociones de los demás, ¿verdad? Ni tú ni yo tenemos margen para perder el tiempo en vano. Por eso ignoro deliberadamente todos tus complejos sentimientos, pero parece que tienes un malentendido. ¿Malentendido? ¿La bruja que no entiende el corazón de la gente está a punto de sermonearme? La lógica y la emoción son cosas distintas. No deben mezclarse. Recuerda lo que se te ha confiado a ti y no se me puede confiar a mí. Es una cuestión ajena a la cantidad de fuerza o la presencia de habilidad de cada uno. Para decirlo de forma tangible, lo que se requiere no son las cualidades de uno. Es una cualificación. ¿Cualificación? De hecho, la cualificación para estar frente a ella es cuestión de poseer eso.
Las razones por las que te hablo de varias cosas coinciden en ese único punto. ¿He respondido a tu pregunta? Acariciando su largo cabello blanco, la bruja inclinó la cabeza. Había adelantado que no entendía el corazón de la gente, pero todas las preguntas de Aldebarán fueron aclaradas con precisión por su elocuencia. Resultaba extremadamente difícil creer que ella misma proclamara no comprender el corazón de la gente. Quizás también se basaba en la propia lógica de la bruja, sirviendo como expresión para mostrar sus defectos. Tan solo estoy imitando. Y tampoco creo que se me dé especialmente bien. Tras una cierta cantidad de observación y verificación, se hace posible sistematizar el flujo de pensamientos y acciones hasta cierto punto. No hago más que adoptar eso de la gente con la que me he encontrado de vez en cuando. Si a menudo o no, creo que es algo que todo el mundo puede hacer. Como era de esperar, la bruja había procesado con precisión la razón del silencio de Aldebarán. Y, si lo que decía era cierto, no era más que un resultado calculado a partir de una vasta serie de patrones. Sin embargo, si uno empezaba a decir tales cosas, también podía cuestionarse si el libre albedrío existía en alguien. Dudo que yo sea especialmente complejo, pero, por otro lado, tampoco creo que absolutamente todo sea tan simple como para que pueda ser cubierto por datos estadísticos. ¿Te hice daño? Si es así, discúlpame. No estoy negando tu humanidad. No soy un ser tan supremo como para poder hacer algo así, ¿sabes? Nos hemos desviado un poco del tema. ¿Volvemos al tema principal? Aquí el tiempo pasa más despacio que en la realidad, pero eso no quiere decir que sea infinito. Incluso si usas tu autoridad. Probablemente no era que se hubiera convertido en un inconveniente para ella. El comportamiento de la bruja era como si dijera que realmente pensaba que no tendría sentido continuar, a lo que Aldebarán asintió con un sí. Después de todo, aunque se tratara de una persona a la que odiaba, y de un hombre que odiaba, era necesario que estuviera aquí. Para ambos, Aldebarán y la bruja, allí estaba el sentido de sus vidas. Pues bien, contigo ahí tumbado en el suelo, ya has presenciado los efectos de los 4 atributos fundamentales. También están los 2 atributos yin y yang además de esos, pero, excluyamos los de los candidatos de cosas para que aprendas. ¿Y eso por qué? ¿No puedes enseñarlos bien? También depende de la actitud del que lo aprende, pero no es por eso. Los atributos yin y yang tienen una relación conflictiva, por lo que si avanzas en uno repercutirá en tu adquisición del otro. Y el talento que posees para el atributo yin, está previsto que se utilice todo para la adquisición y ejecución del arte prohibido que se te va a enseñar. No hagas planes de desarrollo para la gente tú sola. Después de todo, ese tipo de deber me ha sido confiado por esos tipos y mis amigas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ante la desconsiderada pregunta de la bruja mientras ladeaba la cabeza, Aldebarán frunció el ceño. Probablemente, le estaba preguntando sobre los 4 atributos distintos a Yang y Yin, por cuál de los atributos mágicos de tierra, agua, fuego y viento deseaba que le enseñaran profesionalmente. Eso es lo que parecía. ¿Cuál? Hasta hacía un momento, para que Aldebarán experimentara los efectos de esos atributos, la bruja había lanzado un montón de magia extraordinaria. Probablemente, ella tenía la intención de enseñarle a Aldebarán con todas sus fuerzas utilizando esos métodos, para permitirle reducir su elección de magia. Sinceramente, esos métodos eran una clara muestra de que no tenía un corazón humano, pero me quedaré con la magia del atributo tierra. ¿Por qué se te ocurrió querer eso, si se puede preguntar? Tierra, piedra, arena y demás, pensé que controlar esas cosas sería lo más versátil. El fuego y el viento restringen demasiado su uso. El agua no está tan mal, pero no me veo dominándola. Es por eso que la magia de tierra estará bien. Simple pero astuta, la mejor, ¿o no? Tras escuchar la elección y el razonamiento de Aldebarán, la bruja guardó silencio. Cerrando un solo ojo en medio de aquel silencio, Aldebarán, con voz severa, respondió a la bruja, diciendo: ¿Qué? La bruja se encogió ligeramente de hombros, y respondió: nada. Solo admiraba cómo tu selección y tu razón se parecen tanto a él. Te guste o no, has heredado el parecido sistematizado de él. Si realmente no tenía intención de irritarlo,
Ella debía de ser una experta en pisar minas terrestres. Verdaderamente, encendiéndose de indignación ante la afirmación que solo podía servir para ponerlo de mal humor, Aldebarán vacilaba seriamente sobre si debía intentar ponerle las manos encima a la bruja, sabiendo muy bien que perdería. Dudando, mientras vacilaba, se le ocurrió de repente una forma de vengarse. «Es un honor, maestra». «¿Qué?». Mientras su mejilla se endurecía con un tic, la bruja entrecerró sus ojos negros ante las palabras de Aldebarán. Al ver la reacción de la bruja, Aldebarán esbozó una enorme sonrisa y se encogió de hombros. «Después de todo, tú me has enseñado todas estas cosas hasta ahora, y quieres enseñarme sobre magia de aquí en adelante. Entonces, no es natural que te llame maestra con inmenso respeto. Te diré esto bajo el supuesto de que no lo sabes, pero la forma de dirigirte a mí como maestra es algo ligado a recuerdos que me son sumamente amargos. Por eso, a partir de ahora te llamaré maestra, maestra». Llamada así repetidamente, la bruja mostró por primera vez una reacción de claro desagrado. Conseguido esto, Aldebarán se humedeció los labios en un intento de redoblar la apuesta. Pero, ese asalto no se concretó. La expresión de la bruja se había nublado. La acompañaba una clara atmósfera de tristeza y lamento. «Ah, no, perdona. Mis pensamientos experimentaron una agitación externa por tu conducta despiadada. Mientras continúe contigo de ahora en adelante, también estaré preparada para el dolor, así que... Perdón. Fue mi culpa. Me disculparé, así que deja de poner esa cara desgarradora». Aunque esa cara significaba que su venganza fue un éxito, no se sentía bien en lo más mínimo. Más bien parecía que iba a empezar a tener pesadillas, así que Aldebarán, que se suponía que era el que iba a atacar, acabó rindiéndose. «Vaya, sí. Supongo que eres bastante razonable». Cuando Aldebarán se declaró derrotado, la bruja dejó al instante su expresión angustiada, una que había estado al borde de las lágrimas, y lo dijo de forma indiferente. Sus desvergonzadas lágrimas falsas no había llegado al punto de llorar de verdad, por lo que ni siquiera eran lágrimas falsas. Pero al haber sido engañado por ello, Aldebarán comenzó a temblar por todo su cuerpo. «Tú, maldita perra». «Qué comentario tan horrible. A pesar de que solo me han enseñado que si vas a irritar a los demás, debes tener la determinación para hacerlo. Si vas a llegar al extremo de llamarme así, me quedaría más tranquila si me llamaras simplemente maestra, por muy reacia que sea. Por supuesto, mi impresión de que es un título desagradable no va a cambiar. Solo que, a partir de ahora, estoy en posición de imponerte muchas formas de incomodidad. Y, por lo tanto, deberíamos hacer algunas concesiones». «Bien». Con un guiño, la bruja se había mantenido dominante hasta el final, y Aldebarán sabía que sería improductivo intentar discutir con ella. Para empezar, era algo de lo que era plenamente consciente. Después de todo, desde su nacimiento, antes de que entablaran este tipo de relación, ni una sola vez había conseguido vencerla en una discusión. Entonces, sobre tu elección, sí, creo que es buena. No pareces tener ningún talento para la magia. No hay más posibilidad que un extremadamente mediocre. En ese caso, al perfeccionar esa mediocridad lo máximo posible, puedes apuntar a las brechas en la armadura de un oponente que se ha asegurado un casco de hierro. Si vas a alardear, maestra, al menos elógiame un poco más. Esta es solo la primera lección. ¿Quieres que te halague con cosas que ni siquiera se me han ocurrido? Bueno, se me da bastante bien decir cosas despiadadas, pero supongo que no deseo enfrentarme a ti de ese modo. La razón es que, lo sabes incluso sin que yo te lo diga, ¿verdad? Esa cara no funcionará conmigo, eres de lo más desagradable. Ante los ojos negros que lo miraban fijamente, Aldebarán sacó la lengua y adoptó una postura de negación. En ese instante, la bruja también sacó la lengua como si quisiera decir, «qué lástima», para después levantar un solo dedo. Entonces, con tu cuerpo, aunque diga eso, este es un mundo espiritual y, por lo tanto, tienes un cuerpo espiritual, pero aprenderás recibiendo ataques. De todos modos, terminarás experimentando la muerte muchas veces de aquí en adelante. Aplastado,
triturado, desgarrado miembro a miembro, sería bueno que te prepararas para las muchas formas en que puedas perder la vida. Oye, ¿en verdad es esa la forma correcta de hacer las cosas? ¿Estás segura de que no estás extremadamente enojada? Ja, 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 no entiendo las emociones, así que nunca he estado enojada. Maldita mentirosa. Justo después de gritar eso con fuerza, la forma del mundo empezó a cambiar lentamente. Alrededor de la bruja con el dedo levantado, una sección cuadrada empezó a surgir del suelo de la llanura, y esa cosa con forma de cubo flotó hacia arriba. Aquello que giraba alrededor de la bruja, semejante a una bestia enseñando los colmillos, era una preparación de ataque. Mirando aquello, mientras Aldebarán tragaba saliva ante la sensación de peligro, pensó simultáneamente. Si él hubiera hecho lo mismo, ¿de qué manera ingeniosa lo usaría? Esa actitud tiene determinación. Tú en verdad eres codicioso. Cállate la maldita boca, maestra de mierda. Abusando verbalmente de la bruja sonriente, se zambulló a la lección en la que se jugaba la vida. Todo era en preparación para cumplir el propósito por el cual Aldebarán había nacido. Para llegar al día venidero en que superaría a las estrellas, este era el inicio de colocar los ladrillos que lo llevarían a alcanzar el reino de los 1.000 millones. Parte 2. 10.000. Habiendo probado el morir rebanado por exactamente la 10.000ª vez, Aldebarán levantó las manos, como habían acordado. Recibiendo esa señal, que pareció infinita, no, eso solo lo sentía el que lo recibía, y puesto que la contó correctamente no había duda de que eran 10.000 veces, pero a pesar de todo, la tortura que había alcanzado ese grado llegó a su fin. Esa había sido su expectativa. Fula. Espera. Al escuchar un encantamiento que debería haber sido imposible, su voz que comenzó a formar la palabra espera no pudo continuar. La hoja de viento desatada atravesó sin piedad la garganta, el pecho y la cintura de Aldebarán. Al caer víctima del tajo circular, su cuerpo chorreó sangre y cayó sobre la pradera de hierba verde. En el instante previo a que su cabeza decapitada cayera al suelo, miró fijamente al perpetrador de aquel acto como si estuviera viendo algo totalmente increíble, y sin poder hacer nada para evitarlo, la muerte se consumó. Aquella otra parte observó a Aldebarán, incluso esbozó una leve sonrisa. 10.001. Esto no es lo que habíamos acordado. En el instante en que regresó, Aldebarán abandonó su trato y levantó la voz de esa manera. Al ver la furia de Aldebarán, la persona que había estado levantando las manos frente a él, la hermosa bruja, compuesta solo por los dos colores, blanco y negro, detuvo su movimiento. Entonces, ladeando la cabeza de una manera astuta como si hubiera completado todos sus cálculos. A juzgar por tu reacción, esto significaría que has terminado tu intento número 10.001. Y a juzgar por tus palabras, desde el principio no ibas a terminar en la 10.000ª vez, ¿eh? Sí, admito tu conjetura. Pero, desde mi punto de vista, aún no te he asesinado ni una sola vez, como se esperaba, que profundamente intrigante. ¿Qué? ¿Que tu horrible personalidad quedó verificada tras terminar justo al principio? Hay malicia en tus palabras, pero es más o menos correcto. Cerrando un solo ojo, la bruja se llevó un dedo a los labios al responder. Aldebarán exhaló un largo y profundo suspiro ante su actitud, que no mostraba ninguna desconfianza, y calmó un poco a la bestia que clamaba con ira desde su interior. La bruja había ignorado su acuerdo previo, y además, parecía que tuvo la intención de hacerlo desde el principio. Pero, en cuanto a cuál había sido el objetivo de aquella traición, podía vislumbrar una posibilidad. Por medio de mi magia de viento, has acumulado la experiencia de morir rebanado 10.000 veces. No importa el fenómeno, si lo experimentas 10.000 veces, en la mayoría de los casos, perderá su sabor. Solo que si esas experiencias fueran demasiado lejos y simplemente estuvieras apaciguando tu propio corazón, sería problemático. Por lo tanto, me rebanaste una vez más de las 10.000 acordadas. Haciendo eso, podría saber si realmente fui capaz de acostumbrarme a morir rebanado. Precisamente. Así, has demostrado mi teoría. ¡Felicidades! Esto completa tu curso de educación práctica sobre morir rebanado. Aunque todavía nos queda un largo camino por delante.
Cuando notó que ella aplaudía frente a su pecho, su mirada ascendió hasta encontrarse con su hechizante sonrisa mientras hablaba. En cuanto a si la bruja sentía haber logrado una sensación de satisfacción o no, dado que no sabía mostrar consideración por los corazones ajenos, habría sido difícil para personas comunes descifrar su corazón. Por tanto, para Aldebarán resultaba imposible. Vaya, cuánta cobardía. A pesar de pasar tanto tiempo conmigo en este espacio, ¿aún te consideras un humano normal? En lugar de cobardía, es un asunto de distinción natural, ¿no? No tengo la clase de mentalidad que empujaría a alguien que acaba de escapar de un viaje de 10.000 muertes, directo al infierno de 10.001 muertes. Tienes una respuesta para todo. ¡Qué deplorable! ¿Y cuál es? Mientras la bruja se encogía de hombros como si dijera «Santo cielo», Aldebarán le sacó la lengua. Sin embargo, ser capaz de comportarse de esa manera justo después de haber probado el morir rebanado 10.001 veces, vejatoriamente, era la prueba de la proposición de la bruja. Que el aprendizaje práctico con la muerte daría resultados dramáticos. También en estos 10.000 casos de morir rebanado, durante los 2 dígitos continuó sin que él pudiera hacer nada. Durante los 3 dígitos no pensaba en más que cosas para calmar su propio corazón. Cuando llegó a los 4 dígitos se produjo un leve respiro suficiente para que por fin pudiera dirigir su atención a un método de mantener el equilibrio de su mente. Y ahora que había alcanzado las 10.000 veces, inmediatamente después de haber sido decapitado, mantuvo la compostura hasta el punto de poder intercambiar palabras con la misma persona que lo degolló de esta manera. Probablemente, existía el temor de que esto no fuera la estabilidad de la mente, sino más bien, la destrucción, pero... Aún suponiendo que ese fuera el caso, ¿hay algún problema? De pronto, las palabras de la bruja, que parecían haber visto a través de sus pensamientos más íntimos, a pesar de que ella no entendía los corazones de los demás, le impactaron. La bruja entrecerró sus ojos negros, bordeados por sus largas pestañas, y mientras miraba fijamente a Aldebarán. Aún suponiendo que se desmoronara el equilibrio de tu mente, tu capacidad de pensar y tu voluntad de adaptación, es decir, mientras no pierdas el sentido del objetivo, no hay duda de que completarás el propósito de tu existencia. Así es como yo lo juzgo. ¿Posees una opinión diferente? No, es como tú lo dijiste, maestra. Me mataron 10.000 veces. Para mí, proteger mi corazón como si fuera un frasco brillante, recién lavado y pulido sería imposible desde el principio. En ese caso, aunque tenga que rellenar las grietas con pegamento, no pasa nada mientras se mantenga en un estado que pueda retener el agua hasta el final. A medio camino, ignorando la reacción de disgusto de la bruja por la forma en que se había referido a ella, Aldebarán bajó la mirada y cerró con fuerza la palma de la mano, afirmando las palabras de la otra parte. Luego, abriendo la mano apretada, volvió a mirar hacia la cara de la bruja. ¿Qué hay después de morir rebanado? ¿Morir golpeado? Algo como ¿morir por aplastamiento? Efectivamente. Estaba pensando en probar con morir quemado, ¿qué te parece? Solo por si acaso, ¿podría oír tu razonamiento? En medio de numerosas muertes, morir quemado parece que sería particularmente agotador. Morir rebanado nos ha demostrado que este aprendizaje práctico es eficaz. Por lo tanto, si empezamos con las causas de muerte que son más fervientemente dolorosas y vamos descendiendo, entonces eso hará que todo lo que venga después ya no dé miedo, ¿cierto? Hablando de manera distante, la bruja respondió como si fuera una buena idea, y en la punta de su dedo levantado, se encendió una llama. La llama parpadeante podía parecer simpática, pero Aldebarán era consciente de que produciría un resultado mucho mayor, y a partir de aquí, lo harían experimentarlo en primera persona. Ciertamente, puesto que miraban al futuro, preparándose de antemano para todo tipo de causas de muerte, el morir quemado era una tarea por la que inevitablemente tendría que pasar. Pero, proponer que empezaran con las formas de muerte más dolorosas y de mayor rango, ¿era quizá una venganza por su conversación de hace un rato? No me lo digas, ¿crees que soy una mujer muy rencorosa? Aunque ese fuera el caso, no sería sorprendente ni nada por el estilo. Vaya forma de decirlo. Eso me dolió. Aunque lo dijera con una sonrisa, no resultaba persuasiva en lo más mínimo. Rascándose la cabeza mientras la bruja hablaba,
Aldebarán empezó a hacer estiramientos donde estaba. Pensamientos concentrados, mente despejada, la calistenia radial hacía bien para calmar un corazón vacilante. Y entonces, la misma señal de antes. No me traiciones esta vez. Lo he de mantener como una meta hacia la cual esforzarme. Esa es una declaración que no puedo ignorar. Expansión de dominio, redefinición de la matriz. Después de su abatimiento, Aldebarán accedió a su autoridad, su propia cognición envolvía el mundo, embriagándolo con una sensación de omnipotencia mientras doblegaba las leyes de la realidad a su voluntad. En ese instante, el mundo se dividió en una jerarquía múltiple de capas dentro de la mano de Aldebarán. Goa. Por primera vez, comprendió que las llamas abrasadoras que devoraban su vida consumirían incluso sus últimos estertores. Goa. Durante su aprendizaje práctico con todo tipo de muerte, Aldebarán reflexionó. La bruja no había propuesto en absoluto un menú de entrenamiento intensivo tan infernal por resentimiento hacia Aldebarán. En el fondo, esta propuesta debía de ser realmente la forma que la bruja disponía de cuidar de Aldebarán. Huma. Habiendo dominado todas las formas de magia en este mundo, la bruja permanecía inconforme, produciendo nuevas artes prohibidas, profundizando en sus propios estudios y en la comprensión de la investigación de otros, y ahora, literalmente, ejecutando decenas de miles de muertes. La utilidad de la bruja, capaz de actualizar la mayoría de las formas de muerte publicadas en el diccionario, podría describirse como la más óptima para realizar esta penitencia, no, este entrenamiento que trascendía lo ordinario. Donna. Por supuesto, en medio del insoportable dolor y tormento, muchas veces había detestado a la bruja. Era una relación interpersonal superficial. En términos de la vida de Aldebarán, no era como si hubiera entrado en contacto con muchas personas, pero en cuanto a alguien hacia quien albergara tanta variedad de emociones, no existía nadie salvo la bruja. Rabia y pena, odio y resentimiento, miedo y asco, repulsión y obsesión, incluso afecto, todo eso estaba presente. Hibald. Era un proceso que se repetiría sin fin, uno grotesco, similar a emociones intensas, ni débiles ni pequeñas por sí solas, dejadas a cocerse revueltas con muchas otras cosas en una olla hirviendo. Para permitir que eso continuara por tanto tiempo no se debía únicamente al sentido del deber de Aldebarán. Para empezar, algo como el sentido del deber no era ni siquiera un motivo tan grande dentro de él mismo. El sentido de objetivo que le habían legado, por más lejos que llegara, nunca sería más que un remo prestado. Ninja. Era una tarea de tontos el aventurarse en los rápidos con un bote y un remo poco fiables. Comprendiendo que, para que él continuara luchando, aunque existía la posibilidad de que Aldebarán se abriera paso a la fuerza más allá de esa irracionalidad, ni su sentido del deber prestado ni esas posibilidades gastadas eran motivos definitivos. No deseaba reconocerlo. Pero, con igual certeza, sí deseaba ser reconocido. Por la bruja, con quien Aldebarán había pasado el tiempo más prolongado y significativo desde su nacimiento. Maestra, ¿nunca te cansas? ¿Qué si me canso? ¿De qué, exactamente? ¿De qué? Quiero decir de todo, de todo. O incluso se podría decir con todo. Otra vez, esa es una pregunta bastante general. Tendida con languidez sobre la verde pradera, por encima de Aldebarán, la bruja rió. Con los miembros extendidos sin tensión en ellos, Aldebarán había aprendido de primera mano lo que significaba que el cuerpo y la mente de uno se gastaran. Aunque fuera su propio cuerpo, no había más que incógnitas, no, eso era ligeramente diferente de la expresión correcta. Aunque lo supiera, no había nada más que incógnitas. Era una forma más precisa de decirlo. Ah. ¿Tu pregunta de hace un momento quizá era un desahogo de tus propios sentimientos? La bruja, que se había sentado en una silla de las que se usan para fiestas de té, lo miró de repente, como si se hubiera dado cuenta de algo. Por muy inusual que fuera, la bruja parecía estar funcionando a través de un circuito de consideración o comprensión de los demás. Pero, de eso solo la mitad es correcta y la otra equivocada. 50 puntos. Aún así, no hay nada marcado en rojo, así que se trata de los puntos que me faltan. ¿Una explicación?
La parte que has acertado es que esos son mis sentimientos, pero la respuesta correcta completa incluye una noción de ¿por qué estoy haciendo este tipo de cosas? así que quería preguntarte cómo es para ti, maestra. Ya veo. Así que más que cansarse, se trata de sentir falta de fuerza de voluntad. Mientras hablaba, la bruja cruzó las piernas, envueltas en una falda negra, y reflexionó. Observando aquel gesto extrañamente seductor mientras se recostaba, Aldebarán vocalizó su impulso. Si me dejas usar tu regazo como almohada, puede que mi fuerza de voluntad regrese. ¿Qué petición tan aterradora me haces? Debes saber lo frágil que soy de mi constitución, ¿verdad? Lo diré claro, pero aunque intentes colocar tu cabeza en mi regazo, estoy segura de que no podré ponerme de pie por un día entero, y olvídate varias horas seguidas. No pongas esa sonrisa de satisfacción al decir ese tipo de cosas. Solo preguntaba. En primer lugar, su agotamiento no era nada tan trivial como para que hacer eso reanimara su fuerza de voluntad. Para empezar, por lo que él entendía, esta bruja le había dicho a Aldebarán que, si podía apoyarlo mediante contacto físico, lo ayudaría sin importar qué fuera. Y desafortunadamente, Aldebarán no deseaba tales cosas de la bruja. Por lo cual, inesperadamente se levantó de su silla, la bruja se agachó junto a Aldebarán y le acarició la cabeza. Sin palabras ante el repentino suceso, Aldebarán miró a la bruja con los ojos ampliamente abiertos. La bruja, de al revés en su visión, ladeó la cabeza ante su mirada atónita. Oh, me equivoqué. No me deseas como mujer. No obstante, si aún así me pides algo como usar mi regazo de almohada, me imaginé que lo que deseaba sería consuelo o gratitud, pero no intentes entender las emociones de la gente a través de la lógica, bruja. Lamentablemente, desde que nací como bruja, no parece que vaya a convertirme en otra cosa que no sea una. Entonces, ¿tu falta de negación significa que entendí con éxito tus emociones a través de la lógica? Mientras la bruja lo interrogaba con una mirada ligeramente odiosa, los labios de Aldebarán se contorsionaron al guardar silencio. Era agravante que dijera lo que dijera, hasta el mismo silencio le serviría como respuesta, pero al menos, no deseaba afirmarlo con sus propias palabras debido al sentimiento de derrota que le causaría. ¡Qué obstinado eres! Sin exasperarse, la bruja dejó escapar un murmullo que no alcanzó a comprender sus emociones, pero su mano no cesó. No estaba claro si su movimiento pretendía ser consuelo o gratitud. Solo que lo que Aldebarán deseaba no era ninguna de esas cosas, y aunque la bruja que se lo ofrecía no lo supiera, bastaba con que el receptor, Aldebarán, lo conociera. Nunca me cansan las cosas. Ah, Tu pregunta de antes. me preguntaste si alguna vez me canso, ¿cierto? La respuesta de la bruja, llegando unos momentos más tarde, provocó que Aldebarán parpadeara. Al fin y al cabo, solo había sido una charla de almohada, no algo de lo que quisiera hablar en profundidad. Aquello que hubiera sido mejor olvidar en el intercambio hasta ahora, lo llevó a reflexionar sobre el significado de que la bruja lo respondiera aquí. Entonces, ¿yo tampoco debería rendirme? Aunque eres libre de interpretarlo como quieras. De hecho, según mi percepción, levantaste la cabeza justo antes de que pudiera bajar la mano, la realidad es que no te puse la mano encima. ¿Correcto? Por lo tanto, no hay riesgo de que me preocupe. ¿Eso te tranquiliza? Con la pregunta formulada junto a una sonrisa, Aldebarán volvió a quedarse sin palabras. No quería pensar que no era rival para ella. Así que dejémoslo en que aún no lo era. Después de todo, algún día, Aldebarán tendría que luchar contra algo mucho más grande, y tendría que ganar. De hecho, sucedió cuando se dio cuenta de la incomodidad silenciosa en lo profundo de su pecho. Ahí. De repente, su cabeza se levantó de donde yacía, y bajo ella se deslizó una suave sensación. La bruja se había arrodillado visiblemente en la planicie verde, colocando la cabeza de Aldebarán sobre su propio regazo. El regazo como almohada que había sido rechazado hace un momento porque llevaría a algo malo. ¿Por qué, de repente? Estaba exagerando. Soy una bruja despreciable, ¿sabes? Mientras la bruja se regocijaba con un solo ojo cerrado, Aldebarán suspiró y relajó los hombros.
Al menos pondría el peso de su cuerpo en su cabeza, e intentaría infligir el mayor daño posible a las piernas de la bruja. A la bruja que más veces lo había matado en este mundo, bien se le podía perdonar esa pequeña venganza. Parte 3. Expansión de dominio, redefinición de la Matrix. Con esa proclamación como impulso, las reglas del mundo fueron reescritas alrededor de Aldebarán. Normalmente, el mundo no permitiría ningún uso que no siguiera sus reglas inalterables. Los objetos caían de arriba hacia abajo, el sonido podía oírse, pero no verse. Lo caliente se sentía caliente, lo frío, frío. El color de la sangre era rojo la mayoría de las veces. Y una vida, una vez perdida, no podía regresar jamás. Esas eran definidas como las reglas inamovibles para el correcto estado de operación del mundo. Aún así, los genes de bruja toman esas leyes establecidas y las doblegan a la voluntad de su poseedor. Verdaderamente, son una refutación al deseo del mundo por la estabilidad, para ser francos, son frutos nacidos de la molestia. Molestia. Desde la perspectiva de Odo Laguna, debe ser completamente insoportable, ¿no? Haber invertido tiempo e intención en forjar esas leyes, solo para que sean mancilladas por un número extremadamente pequeño de variaciones mutacionales de los caprichos de una naturaleza humana distorsionada. Suponiendo que, si yo fuera a pasar por esa misma dificultad, entonces... ¿Entonces qué? Terminaría queriendo investigar qué tipo de intenciones motivaron tales acciones, las razones y los objetivos que hay detrás de todo. Si se me permite decirlo, quizá mi personalidad no sea adecuada para este ejemplo, reconociendo así que su curiosidad era una opinión minoritaria. La bruja habló con calma, provocando que Aldebarán se encogiera de hombros con exasperación. Las conversaciones con la bruja, con lo impaciente que era por charlar y aprender, a menudo se descarrilaban de esa manera. De vez en cuando le sacaba algunas anécdotas útiles, pero incluso en esos casos, nunca iba directamente al grano. La conversación daba vueltas y se desviaba, perdiendo de vista el tema original y, mientras Aldebarán escuchaba las explicaciones de la bruja, ella le pedía sus opiniones e impresiones, y luego comentaba sobre ellas en lugar de seguir. Era lamentable, pero Aldebarán no odiaba para nada ese tiempo perdido en futilidades. Dejarse llevar a causa de eso, debe ser ese tipo de cosa. ¿Qué pasa? ¿Acabas de decir algo? No, solo pensaba que, a pesar de saber que las autoridades de los genes de bruja equivalen a molestar, el que tú sigas creando este tipo de espacios significa que hay algo mal en ti, maestra. Me siento mal por el Odo Laguna. Al final, Odo Laguna no es más que un concepto. Podemos suponer que no tiene nada que ver con las emociones, ni fijaciones dirigidas hacia individuos específicos. Bueno, supongo que fue un error por mi parte usar el término molestar, una expresión que prescribe a Odo Laguna con una noción de personalidad. Colocando un dedo en sus labios, la bruja suspiró de una manera impropia de la autorreflexión. A pesar de haber escuchado sus palabras, la imagen de un lamentable Odo Laguna llorando mientras miraba con ira un espacio en el que no podía interferir no se desvaneció de la mente de Aldebarán. En realidad, el acto de crear otro mundo dentro de uno era algo que solo podía realizar un ser extraordinario como una bruja, y lo que hacía que una bruja fuera una bruja era una autoridad, no, era la clave por la que se manifestaba una autoridad, un factor de bruja. Que la bruja en cuestión, sin mostrar ninguna timidez, no reconociera la humanidad dentro de Odo Laguna, independientemente de si era una entidad conceptual o no, lo hacía querer al menos ofrecerle un pañuelo para que se secara las lágrimas. Sea como fuere. Al igual que la maestra, yo también formo parte del bando que molesta, pensando en la autoridad que poseía, Aldebarán suspiró mientras se rascaba la nuca. Desde la perspectiva de Odo Laguna, Aldebarán también habría sido considerado un anarquista indiscutible. Esto era obvio para la bruja, que iba en contra de las reglas establecidas. No importaba lo que Aldebarán pudiera decirle, siempre parecería que intentaba engañarlo. Para Aldebarán, adquirir su autoridad había sido algo sobre lo que no tuvo opinión, por lo que deseaba que Odo Laguna, la voluntad misma del mundo, dejara de fulminarlo con la mirada. Pero, si vas a usar esa lógica, lo mismo se aplica al resto de nosotras. No es muy frecuente que alguien adopte un gen de bruja por su propia voluntad.
Los únicos que encajan en esa descripción serían el héroe y la santa, que intentaron obtener un poder que desafiaba la realidad. No me vengas repentinamente usando palabras clave que despiertan mi interés. ¿Qué es eso de hace un rato, el héroe? ¿La santa? ¿Hay personas con trabajos tan arquetípicos en este mundo? Vaya, ¿es realmente tan sorprendente? No debería ser tan extraño que haya una santa dada la existencia de una bruja, ¿correcto? En ese caso, debería haber un rey demonio dada la existencia de un héroe, si lo hay. Jajaja, no importa cómo lo tomes, un rey demonio sería bastante descabellado, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Si una santa corresponde a una bruja, un rey demonio lo haría para un héroe, pero como la teoría de la existencia de un rey demonio era objeto de burla, Aldebarán frunció los labios en un gran gesto de descontento. La bruja, sonriendo con mayor intensidad ante su reacción, continuó diciendo: aún así, rey demonio, rey demonio. Por cómo está escrito, sería como un rey del mal, tendría sentido que una figura así fuera alguien que gobierna sobre las brujas. Si tú puedes doblegarnos a mí y a las demás brujas, no parece que sea una mala idea que te autoproclames como el rey demonio. Bueno, hacer que mi maestra y las demás me sirvan definitivamente sería como una imagen sacada directamente de una fantasía masculina. Mientras me limite a apartar la vista de la imposibilidad de semejante idea. Imposible, ¿lo es? Yo pienso otra cosa. En el momento en que su tranquila voz pronunció esas palabras, Aldebarán se quedó paralizado. Con sus ojos enmarcados por largas pestañas caídas, la bruja llevó un dedo a sus labios en reflexión, y mientras el insondablemente profundo pozo de conocimiento se revelaba en su hermosa cara. Los genes de bruja que manifiestan las autoridades no tienen más o menos poder que los otros. Soberbia, codicia, envidia, ira, lujuria, gula, pereza. No hay superioridad o inferioridad inherente entre ellos, lo que también se aplica a las habilidades de cualquier autoridad. No obstante, hay algunas que hacen más ruido cuando se vinculan a la fuerza del usuario, como en el caso de la autoridad de Sekhmet. Ah, sí, era como la bruja más fuerte en generaciones, ¿verdad? No hay duda sobre esa valoración. Pero, de nuevo, Sekhmet tenía importantes defectos fuera de su fuerza que podían aprovecharse. Quizás debido a su ascendencia como gigante, era descuidada en muchas cosas. Esa recapitulación tuya fue igual de descuidada. Por cierto, ¿qué hay de tu autoridad, maestra? Es una autoridad poco interesante. A través del pasado, el presente y el futuro, puedo ver cualquier evento que desee. Es verdaderamente monótono. Hablé de los genes de bruja como una molestia para Odo Laguna, pero esto no puede percibirse como otra cosa que una clara molestia hacia mí misma. Encogiéndose de hombros con lamentación, la bruja buscó la simpatía de Aldebarán. Pero, desafortunadamente, Aldebarán no entendía por completo la insatisfacción de la bruja. La bruja que tenía ante sus ojos era un monstruo de curiosidad y, por esa razón, había obtenido el título de bruja de la codicia. La explicación de su autoridad que acababa de dar solo podía considerarse adecuada para la bruja que había sido elegida por el factor de bruja de la codicia debido a su intensa sed de conocimiento. Bueno, ya fue suficiente del asunto de mi grosera autoridad. Más importante aún, acerca de tu autoridad. Creo que es algo absoluto, capaz de alcanzar la victoria contra todo tipo de oponentes, incluida Sekhmet. Vaya, tu expresión parece indicar que no me crees en lo más mínimo. ¡Qué extraño! No es extraño ni nada parecido. La verdad es que no creo ni una pizca de eso. Por desgracia, no creo que tú y las otras brujas sean colinas tan pequeñas que puedas superarlas con un par de intentos, maestra. Hablar mal de uno mismo no era bueno, pero no pudo evitar decirlo. No es que no entendiera la lógica de la bruja, pero era algo parecido a arriesgarse a algo que, en última instancia, no era cero, pero que en esencia era prácticamente cero, y jactarse engañosamente de que era posible. Como dos seres vivos, si una hormiga luchara contra un elefante, las posibilidades de que la hormiga ganara no serían nulas, pero cualquiera podría entender que era una posibilidad que no se cumpliría ni siquiera con 1.000.000, no, ni siquiera con 10.000 millones de intentos. Por no mencionar que, en este caso,
el oponente de la hormiga Aldebarán no era un elefante, sino un dragón. Contra un dragón que podía escupir fuego y volar por los cielos, ¿cómo podría la hormiga salir victoriosa? Definitivamente, una hormiga no ganaría. No estoy diciendo que haya ignorado la realidad hasta tal punto. Ah, sí. Aunque, con respecto a este espacio en el que estamos, escuché que fue un intento fallido de crear otro mundo, uno que se extendiera hasta alcanzar el mismo tamaño que el real. No estoy diciendo que haya ignorado la realidad hasta tal punto. Por lo tanto, sería imposible para una hormiga. La bruja reanudó sus palabras ignorando las críticas inconvenientes, lo que provocó que Aldebarán pusiera cara de amargura ante su egoísmo, mientras ella continuaba con un pero. ¿Y si no fuera una hormiga, sino un perro? ¿No crees que tendría más posibilidades que la hormiga? Bueno, comparado con una hormiga. ¿Verdad? O, si lo prefieres, ¿no tienes la sensación de que la hormiga tendría posibilidades de ganar contra un perro? Es decir, solo hay una diferencia entre la hormiga y el perro que puede revertirse dependiendo de las condiciones y los métodos empleados. Por lo tanto, si la hormiga puede suponer una amenaza para el perro, también es posible que el perro suponga una amenaza para el elefante. Lo estoy entendiendo poco a poco. Maestra, ¿qué es lo que quieres decirme? Colocando una mano en su barbilla, Aldebarán respondió así, y la bruja mostró una sonrisa maliciosa, como para insinuar que ya lo había entendido. Era una sonrisa agradable y bonita, y era precisamente por eso que su naturaleza solo podía describirse como maliciosa y vil. Al menos, cada vez que Aldebarán lograba provocar esa sonrisa, terminaba sintiéndose feliz. Esos métodos y condiciones para que una hormiga suponga una amenaza para un perro, y un perro para un elefante, son lo que me estás enseñando, maestra. Por supuesto, incluso con esos preparados, las cosas no se ven repentinamente entre la hormiga y el perro, o entre el perro y el elefante. Pero, si la probabilidad cercana a cero se puede convertir en 1, tú posees el método para transformar esa única oportunidad en la primera victoria tras acumular numerosas derrotas. Es por eso que te concederé deliberadamente estas palabras. No hay nadie que pueda vencerte. Así, con los ojos negros de la bruja mirándolo fijamente, las palabras impartidas hicieron que un escalofrío recorriera el cuerpo de Aldebarán. El punto de la bruja eran capas de falacias, ensambladas a partir de posibilidades concebibles y presentadas para parecer como lógicas. Tan solo un castillo de arena de ideales construidos sobre cimientos desmoronados. Bajo la lluvia o el viento, o tal vez la mala intención de otro, se derrumbaría fácilmente, nada más que un destello tan frágil que parecería que nunca hubiera existido. A pesar de todo eso, por el cuerpo de Aldebarán, por su corazón, un escalofrío lo recorrió. Un escalofrío porque deseaba creer en las palabras de la bruja. No, porque no tenía otra opción más que hacer que esas palabras se hicieran realidad. A juzgar por tu actitud, parece que mis palabras te han impactado en lo profundo, ¿no? ¿Quién sabe? Como hombre, no es que no le haya dado importancia. Supongo que es hasta ese punto. Ah, así. Pensé que las palabras que había elegido no eran demasiado mezquinas, pero parece que necesito más diligencia. Jeje, oh, qué exquisito es cuando no se obtienen los resultados deseados. Lamiéndose sus finos labios, la bruja vocalizó una alegría bastante pecaminosa, y él apartó la mirada de ella. Sentía rechazo hacia la bruja, desprovista de corazón humano, que podía saber lo que él pensaba realmente con un simple toque. Por eso, Aldebarán alteraba deliberadamente el rumbo de la conversación con respecto a lo que había sido un momento antes. Por cierto, esto no tiene nada que ver, pero... ¿Por qué se llaman genes de bruja? Por lo que dijiste, maestra, no es que las autoridades solo puedan surgir en mujeres, ¿no? Hay otros tipos como yo. Ah, ¿eso despertó tu interés? Previamente, yo también me lo preguntaba y decidí investigar, pero la razón no era nada importante. Cuando se percibieron por primera vez los genes de bruja en este mundo, es decir, cuando se identificó a la primera bruja, todos los que poseían un factor eran mujeres por pura casualidad. Por pura casualidad, por coincidencia. Suponiendo que no fueran solo mujeres, y que también hubiera hombres entre ellos, entonces quizá no se les hubiera llamado genes de bruja,
sino genes de demonio o genes del mal, y si en cambio fueran solo hombres, quizás se les habría llamado genes de brujo. Genes de brujo. Eso suena tan mal. Si fuera así, sería mucho más genial llamarlos genes de rey demonio. Solo que, en el caso de los genes de rey demonio, ahora estaría el problema de que habría 7 a pesar de ser reyes. Bueno, el rey demonio de la codicia o el rey demonio de la ira suenan muchísimo mejor. En ese caso, supongo que no sería raro, independientemente del número de reyes que haya. Vaya, vaya, tu determinación se ha debilitado. Para ti, el título de rey demonio debería haber sido la manifestación de la fantasía masculina de derrotar a las brujas actuales y someterlas a tu servidumbre, ¿verdad? No tomes lo que dije en el transcurso de la conversación como un hecho verídico. Primero que nada, nunca podría lidiar con las 7 brujas. Yo estoy. ¿Tú estás? Aunque no era un 1 por 1, las palabras de Aldebarán se interrumpieron cuando perdió la calma. Frente a lo que escondían esas palabras truncadas, la bruja preguntó con una mirada sin malicia. Ante la actitud vulnerable de la bruja, Aldebarán tembló. Idiota. Ag. Au au. Eso duele. ¿Por qué lo hiciste? Presionándose la frente, donde había recibido un golpe sin estar preparada, la bruja gritó al borde de las lágrimas. Apartando la cara ante la súplica de la bruja, Aldebarán se llevó el puño a la frente y se sumió en una profunda reflexión. ¿No era acaso porque realmente rebosaba de un profundo anhelo de compañía? Esta bruja, que probablemente ocultaba una gran cantidad de cosas en lo más profundo de su corazón, estaba haciendo que el suyo se tambaleara demasiado. Aunque hubiera sido por necesidad, permanecer tanto tiempo en el castillo de la bruja podría haberle provocado algo parecido al síndrome de Estocolmo. O más bien, no había duda de que ese era el caso. Fiuf, me he dejado llevar. Casi caigo. No creo que sea bueno que me dejes atrás para sacar ese tipo de conclusiones de vez en cuando. Cuando no sabes cómo responder, intentas mejorar la situación estableciendo un contacto extremo. Y eso es un mal hábito. No recuerdo haberte enseñado eso. También es un orgullo extremo creer que tu alumno se desarrollará exactamente como tú deseabas. ¿Desde cuándo cambiaste de posición de la bruja de la codicia a la de la soberbia? Aunque también te queda bien. Esa parte sarcástica tuya no encajaría en ninguno de los genes de bruja. Si tuviera que ser uno. Parece que la melancolía sería el más adecuado. ¿Qué te parece? ¿Te disgusta? Más que disgustarme, me sorprende que menciones un factor de bruja del que no tenía ni idea. ¿No hay solo 7 genes de bruja? ¿Los malos pensamientos también están incluidos? Al escuchar la reverberación de melancolía que la bruja había jugado como carta de triunfo, Aldebarán recibió la sorpresa de que los genes de bruja, que él creía que se basaban en los 7 pecados capitales, en realidad se inspiraban en los 8 malos pensamientos originales. En ese instante, la bruja parpadeó y murmuró un leve ups. Bien, entonces, profundicemos una vez más en los detalles de la habilidad de tu autoridad. El fenómeno que ocurrió en medio de la prueba del otro día, en el que se invirtió la subjetividad de tu territorio. Me gustaría proponer que los definamos como la víctima y el agresor del territorio, pero... Espera, no trates de verme la cara de esa forma. Pero es extremadamente importante analizar a fondo los acontecimientos que han tenido lugar y darles nombres para que las cosas se puedan clasificar fácilmente. No debes ser irresponsable con eso. Muy bien, podemos llamarlos la víctima y el agresor del territorio. Pero más importante, los malos pensamientos. Inesperadamente, ella estaba pasando por alto un aspecto de su autoridad tan rápido que dejaba un rastro, pero Aldebarán detuvo a la bruja y la presionó para que le diera más detalles. A final de cuentas, el objetivo de Aldebarán era la envidia, pero como no tenía ni idea de qué tipo de irregularidades podrían ocurrir, quería evitar carecer de conocimiento sobre cualquier cosa relacionada con los genes de bruja. Responde. Si existe melancolía, ¿también existe vanagloria? Existe, pero no hay motivo en particular para preocuparse. No es nuestra responsabilidad hacer nada al respecto, y no deseo involucrarme. Ambos son unos buenos para nada. Eso es obvio,
ya que nadie que haya tomado un factor de bruja es una persona decente. Ellos son especialmente unos buenos para nada. Todas nosotras fuimos descubiertas por nuestros genes de bruja para convertirnos en brujas. En cambio, esos dos son diferentes. Ellos absorbieron los genes por su propia voluntad, meras aberraciones reducidas a bruja y brujo. Permíteme enmendar eso. Esos dos no fueron los únicos que tomaron voluntariamente un factor de bruja. Hay uno más. Y no es otro que el enemigo que tú y yo tenemos en común. Las palabras de la bruja fueron tranquilas, aún así, en ellas Aldebarán percibió emociones poderosas que eran de todo menos calma, una hostilidad oscura y turbia, odio, ira y dolor, probablemente todo sentimiento negativo concebible. La simple e inaceptable aversión hacia los dos evaluados como buenos para nada era fácil de entender. Estaba claro que los odiaba de verdad. Sin embargo, las emociones negativas dirigidas hacia la última persona añadida eran extremadamente complejas. Indudablemente, llegaban al punto de convencer a uno de que el amor y el odio eran dos caras de la misma moneda. Y esas emociones no eran para nada ajenas a Aldebarán. En efecto, tú y yo no somos extraños. Aunque no estamos emparentados por sangre, estamos fuertemente unidos. No solo porque hemos pasado mucho tiempo juntos, sino por algo más fundamental. Supongo que es algo así. Para mí, eres como un hermano menor. Esa expresión, ¿qué pasa? No, solo estaba pensando en la diferencia de edad. ¿Hermana mayor? Tendrías suerte si fueras mi bisabuela, ¿no? Encima de esa sensación extremadamente desagradable de edad, has logrado que al instante nos sintamos como extraños. Mientras la bruja explotaba de descontento, Aldebarán no hizo ningún esfuerzo por escucharla. Aún así, cuando la bruja se comparó con una hermana mayor, él también sintió disgusto por ser tratado como un hermano menor. Una relación terriblemente tóxica, una en la que jamás serían iguales, y aún así, obligados por necesidad a colaborar hacia un objetivo común, de ninguna manera podían considerarse en una relación tan cálida como la de unos hermanos. Pensando eso mientras ignoraba las objeciones de la bruja, Aldebarán reflexionó. Le desagradaba enormemente admitirlo, pero si el estado de ánimo actual es algo con lo que podamos guiarnos, entonces ciertamente, melancolía también podría haber sido perfecta para mí. Así habló. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.